Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo la hora que me estés viendo. Soy Paulina Zubillaga, esto es Alas Cortadas y a nombre de René Ulibarri estamos haciendo videos diarios, cada tercer día para ver el caso Mexicana de Aviación. Y el día de hoy específicamente vamos a dar a conocer el libro Millonario Fraude Maquinado de fin de sexenio, y precisamente se ve al revés por el programa que estoy utilizando, pero este es el libro y lo pueden obtener en el Sindicato de Trabajadores del Santas. La dirección: 5 de febrero, número 684, Colonia Álamos, código postal 03400 en México DF. Este libro lo hizo el abogado Joaquín Ortega Arenas y es un ensayo jurídico. El interés de todos precisamente por el tema de las requisas. La otra cara: rescates y requisas. Este país turbulento ha tenido una larga historia de fraudes, robos y peculados a partir de la fecha que fue literalmente destruida por ignorancia y avaricia. La época colonial, 300 años de explotación, inicia de sus recursos naturales y destrucción de la individualidad de los indios que dijeron encontrar los conquistadores, terminó en el año de 1821. Se inició entonces una lucha a muerte entre los criollos que se apoderaron del poder apoyados por el alto clero, en contra de mestizos y castas. El segundo presidente de la República, mulato puro y analfabeta, pero patriota como el que más, fue asesinado, y esa situación de inestabilidad se prolongó hasta que llegó el poder Antonio López de Santana, designado por primera vez de las 11 veces que le fue presidente de la República el día 16 de mayo de 1833. Inexplicablemente, durante sus 11 veces presidente, causó al país uno de los mayores destrozos a los que se ha visto sujeto, perdiendo más de la mitad del territorio que había heredado de la colonia. Llegó una corta etapa de patriotismo y progreso social con la Reforma y sus prohombres encabezados por Benito Juárez. Lograron convertir este país en un país de leyes, interrumpido por la intervención francesa y el llamado Porfiriato, que concluyó en el año de 1911. A partir de entonces, lucha fratricida interminable, saqueos, despojos, asesinatos, etc. Algún día tenía que terminar esa situación, y casi terminó durante el gobierno del primer civil, Miguel Alemán, que desgraciadamente convirtió en un mercado los bienes de la nación. Empero, los patrocinios fueron más o menos limitados hasta el año de 1982, en el que se gestó el notable, por su monto, primer caso de corrupción a plena luz, con la aparición en nuestro entorno por lícito de los rescates. El primero fue el rescate carretero. Abusos y más abusos a cargo de la empresa ICA. Tribasa y Grupo Mexicano de Desarrollo desembocó en un pago a cargo de los mexicanos hecho por el gobierno de entre 157,000 y 165,000 millones de pesos que el gobierno federal no tuvo empacho alguno en desembolsar
sin que ni siquiera se hubiera buscado responsables de ese desfalco. Popular. Con el rescate bancario de las carreteras y de los ingenios azucareros, se financiaron los negocios de unos cuantos con dinero público. Este fraude es un robo a la nación. Hace 10 años, el fraude financiero más grande en la historia del país, mejor conocido como el Fobaproa, dejó una deuda de más de 120.000 millones de dólares, producto de operaciones financieras ilegales cometidas por funcionarios públicos, banqueros y un grupo selecto de empresarios. Estos empresarios han llegado a adquirir empresas del gobierno, como adquirieron en algún momento los bancos, ingenios, carreteras, y al poco tiempo han sido rescatados con la consecuente deuda para los mexicanos. El costo de este rescate de las carreteras, pagado con dinero de todos los mexicanos, asciende a más de 160.000 millones de pesos. Ahora Felipe Calderón pretende devolver este negocio a los empresarios que lo apoyaron en su campaña electoral. Para que vivamos mejor. La historia de esta complicidad entre el poder político y los intereses privados se repite. El gobierno de Ernesto Zedillo expidió un decreto el 27 de agosto de 1997, mediante el cual se rescató a las carreteras concesionadas con el pago de pagarés de indemnización de carreteras y volviendo la deuda de los empresarios en deuda pública. Nunca se llamó a cuentas a los concesionarios privados y el gobierno ocultó las operaciones financieras del fideicomiso y los pagos por la deuda. Cabe mencionar que entre las carreteras cuyas deudas terminaron en el Fobaproa están la autopista de Cuernavaca a Acapulco, a cargo del Grupo Mexicano de Desarrollo, la de Monterrey Nuevo Laredo, a cargo de Vipesa, las autopistas concesionadas de Tampico, del Centro y de Guerrero. Los grandes beneficiarios de las concesiones carreteras obsequiadas por Salinas a sus amigos fueron ICA, Grupo Mexicano de Desarrollo, y Tribasa, hoy Pinfra. En un segundo plano, Gutsa y Protexa, todas con deudas en el Fobaproa y cuyos accionistas también lo fueron de la banca reprivatizada y rescatada. El gobierno nunca rindió cuentas del rescate carretero. Es tan irregular el manejo de las carreteras que mientras Calderón anunció su reprivatización, Luis Telles reveló que desde enero pasado se inició el proceso con la licitación de 4 autopistas: Guadalajara-Zapotlanejo, Zapotlanejo-Lagos de Moreno, León-Aguascalientes y Marabatío-Zapotlanejo. Al dar a conocer el programa de desarrollo de infraestructura carretera de este sexenio, Luis Telles afirmó que entre los inversionistas hay gran apetito para participar en la construcción de infraestructura carretera. Mencionó que entre los más interesados están Goldman Sachs Infraestructura Partners de Estados Unidos, Abertis Infraestructura de España, Macquarie Securities de Australia, Compañía Concesores Rodoviarias de Brasil, y por México al Banco Interacciones de la familia Jan González y promotora del desarrollo y el empleo de América Latina Ideal de Carlos Slim. Al concluir el periodo presidencial 1988 a 1994, se generó una intensa crisis económica que los países extranjeros con toda sorna denominaron efecto tequila, que ocasionó un estado de quiebra técnica en los bancos, ya reintegrados a la iniciativa privada, en su mayoría extranjera. Debemos hacer un paréntesis para señalar que se quitó al peso, a nuestro peso, 3 ceros, operación aparentemente sencilla, pero que para proteger el ahorro bancario, como se dijo, convirtió en parias a los ahorradores.
Ayúdame a llenarlo, ¿no? Más, mira las mesas. No, yo digo el voucher. ¿Qué, no has visto el folleto que nos envió el banco? No. Es muy fácil. Mira, el importe va pegado a la derecha. Los centavos después de la línea negra. El cuadro sombreado ya no se usa. Y le pones antes el símbolo de nuevos pesos. Al final rayas todos los espacios no utilizados. Espérate. ¿Falta la propina? Mi folleto. Aquí tiene, señor. ¿Satisfecho? Ajá. ¿Satisfecho? Ajá. Nuevo peso, más práctico y más sencillo. Por cada 1,000 pesos que habían ahorrado durante años, pensando en su porvenir, les devolvieron 1 peso. Ante la situación de los bancos, el gobierno, como caballero Bayardo, entró el rescate bancario, pagó los platos rotos, sin averiguación, con una erogación a cargo de los contribuyentes que, según datos aportados a los medios de difusión por la Autoría Superior de la Federación, asciende hasta la fecha a 712,000 millones de pesos pagados. Se adeudan aún 769,000 millones, 13,28 del Producto Interno Bruto, mientras los beneficiarios del rescate bancario envían anualmente a sus países de origen cantidades similares de sus legítimas ganancias. Roberto Hernández puede ser fácilmente, como es ahorita, va a invertir o está invirtiendo en la industria automotriz, va a traer industria de China. Él es representante de Citibank, tiene su puesto de administración no solamente en Citibank México, sino en Citibank Nueva York. Y obviamente aquí lo que hace el gobierno es que no entiende estos procesos. Estos son hombres de negocios, hay que apoyarlos, dice el gobierno, pero pues obviamente para nosotros que conocemos estos temas es una complicidad. En Estados Unidos se le llama colusión, se coluden los banqueros con los industriales para crear luego nichos de mercado que son verdaderamente monopolios. Y en el caso de México se complica la situación porque, por ejemplo, este personaje que mencioné, Roberto Hernández Ramírez, obviamente cuando vende la parte suya de Banamex a Citibank, pues lo deja sin pagar impuestos, es decir, deja de pagar 3.600 millones de dólares al fisco mexicano. En 1999 hasta diciembre del 2005 se han transferido recursos presupuestales exclusivamente para el pago de intereses de la deuda del rescate bancario por 418,935.1 millones de pesos, más del valor de todos los depósitos al momento del colapso del sistema bancario. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ubicó el costo total de la crisis del sistema bancario de 1995 en 1.326.000 millones de pesos, cantidad que equivale a 18.04% del Producto Interno Bruto. El PIB, con cargo al presupuesto, 1.248.100 millones de pesos, mientras los bancos solo absorbieron 77.900 millones de pesos. Tuve la fortuna de trabajar en Banamex, pero a la vez también trabajar en la Secretaría de Hacienda,
Les puedo decir que esto es verdaderamente horripilante, que se le escape a uno en Hacienda, se le escape un personaje como esto sin pagar impuestos. Entonces esto es un verdadero crimen financiero para México, que el Estado a través de la Secretaría de Hacienda solamente está basado en los pequeños y medianos contribuyentes, y los grandes contribuyentes prácticamente no pagan impuestos. Entonces no podemos seguir en esos modelos, porque pues, obviamente vamos totalmente hacia una quiebra del país, que nos va a llevar a situaciones que nunca hemos pensado que se puedan suceder, pero que puedan suceder como una revolución, dado que ya se acerca el 2010, el 2010. En fin, este tema bancario es muy importante, insistimos, porque no podemos permitir que los personajes se nos vayan sin pagar impuestos, y no solamente fue el caso de Roberto Hernández Ramírez, que era muy cercano en afectos al anterior presidente Vicente Fox, sino también sucedió con BBVA Bancomer, en donde también ellos dejaron de pagar 1.500 millones de dólares. Y lo peor que está en la especulación, en los que conocemos estos temas, porque me ha tocado estar platicando, ellos me han dado información al respecto, que BBVA Bancomer se hizo con lavado de dinero, que es un tema grave, pero eso es lo que dice, porque hay un documento. Extraoficialmente se ha sabido que los accionistas de los bancos y deudores con influencia política y poder económico aprovecharon para trasladar al FOBAPROA sus deudas. Vino de nuevo un cambio de sistemas y aparecieron las requisas. La primera fue cuando los telefonistas iniciaron una huelga por aumento salarial y otras prestaciones. Horas más tarde, el presidente López Mateos expide un decreto que ordena requisar teléfonos de México. Los trabajadores regresan a sus labores, aunque la huelga de derecho prosigue. La segunda fue cuando estalla la huelga de los trabajadores de tierra de Mexicana de Aviación. El gobierno aplica la requisa y la huelga sigue. La tercera, cuando en 1985 se estalla la huelga en Telmex y se aplica la requisa. La huelga sigue, sin interrupción del trabajo. La cuarta, en 1987 se llevó a cabo la requisa de Luz y Fuerza del Centro para conjurar la huelga estallada por los trabajadores. La quinta, el viernes 1 de junio del 2001, estalla la huelga de Aeroméxico, aplican requisa y la huelga sigue, pero no interrumpen labores. Hasta entonces, en todos los casos, las autoridades estimaron que la presentación de servicios públicos era prioritaria a cualquier otra situación que pretendiera restringirlas. Sin embargo, en el caso de Mexicana de Aviación S.A., las autoridades federales claman porque se declare en quiebra a la compañía pionera de aviación en México. Después de Mexicana de Aviación, Felipe Consuelo Soto, posiblemente fraudulenta, vendieron en una bicoca los activos de la compañía en una clásica operación de fin de sexenio. Remataron o se adjudicaron clandestinamente los bienes de la misma y ahora pretenden que no a los acreedores que dejaron regados con el camino tortuoso de su operación. Y bueno, este es uno de los capítulos que vienen en el libro, como les mencionamos, Millonario Fraude Maquinado de Fin de Sexenio, y es de Joaquín Ortega Arenas, abogado del Santas.
Y se los dejamos también a su consideración. Esperemos les haya gustado. En sí, el día de hoy no tenemos alguna noticia. Seguimos en espera de lo que diga nuestro dueño, el nuevo dueño, Medatlántica, representado por Cristian Cadenas. Estamos en espera. No han sacado ningún comunicado. Y bueno, quisimos enseñarles el libro el día de hoy. Seguimos en espera y también con fe de que esto sigue. Estamos en tiempos de elecciones y bueno, también tiene que ver, aunque nosotros digamos que no, pero esto es un caso político, se ha politizado, no podemos estar con los ojos cerrados, tenemos que estar bien abiertos en cuanto a esto de las elecciones y esperar. Esperar, no sabemos cuánto ni cuándo, pero sí vamos a salir adelante. Habemos muchas personas, muchos trabajadores que tenemos fe, y a todas aquellas personas que nos están viendo en el interior de la República, en el extranjero. Lo único que nos queda decirles es que pues aquí seguimos en lucha, la resistencia sigue, Mexicana sigue viva y todos estamos dispuestos a regresar. Muchas gracias, soy Paulina Zubillaga, a nombre de René Ulibarri, y nuestra página página web es www.alascortadas.inforred.mx. Nuestro Twitter somos Alascortadas con mayúsculas 7. En el Facebook estamos como Alascortadas Semanario, y nuestro mail es alascortadas@gmail.com. Muchas gracias. Hasta luego.